Bueno, ya estamos. ¿Qué querés que le haga? ¿Viste cómo somos la estrella? Era, ¿no es cierto?, común encontrar en nuestras redes algún delfín franciscano. Y depende qué tipo de redes poníamos, en qué zona las poníamos, encontrábamos delfines muertos, sí. La mayoría de estos delfines sufren a lo largo de toda su distribución, desde el centro de Brasil hasta el norte de Argentina, digamos el norte de la provincia de Buenos Aires, o el sur de la provincia de Buenos Aires. La mortalidad accidental en redes de pesca galleras. Mi nombre es Pablo Gordino, soy biólogo marino, trabajo haciendo investigación aplicada. Entonces nosotros estamos trabajando junto con una comunidad de pescadores artesanales acá en la localidad de San Clemente del Tuyú, tratando de encontrar alguna forma de mitigar esa mortalidad accidental. Proyecto Conservación Delfín Franciscana. ¿Quiénes lo integran? Fundación Aquamarine y Fundación Vida Silvestre, entre otras. Abundancia estimada en la costa argentina, 17.000 delfines franciscanas. Mortalidad accidental por redes de pesca, más de 600 animales por año. Hemos estado trabajando también con otro tipo de métodos para tratar de evitar que los franciscanos se enmallen en nuestras redes. Uno de ellos fue colocar en las redes agalleras alarmas de determinada frecuencia, emiten un sonido de determinada frecuencia que hacen que los delfines no se acerquen a la zona donde están las redes puestas. La alarma fue muy buena, redujo la mortalidad de delfines en las redes de pesca, pero el problema es que atraía a los lobos marinos. Entonces lo que hicimos fue trabajar con una compañía en Estados Unidos y diseñaron esta alarma que trabaja a 70 kHz. Esa alarma a 70 kHz no es audible para los lobos marinos, entonces obviamente no hubo más ataques de lobos marinos en las redes con alarmas. Y en este caso particular esa alarma redujo la mortalidad de delfines casi al 90%. El punto aquí es que hay una cuestión negativa también en el uso de las alarmas, porque uno está poniendo sonido en el agua y es contaminación sonora de alguna forma. Y por el otro lado, no sabemos cuál es la reacción, si existe una reacción negativa, un efecto colateral en la población de delfines a consecuencia de ese sonido. En este momento tenemos afuera uno de los pescadores que trabaja con nosotros, Claudio, que él está trabajando en este momento con redes agalleras comunes, tradicionales. Un ejemplo concreto es el cambio de arte de pesca, que es los pescadores están tratando de disminuir el número de redes en el agua por algunas líneas con anzuelo y de esa forma equiparar la ganancia económica y al haber menos redes en el agua, la probabilidad de enmallamiento de animales en forma accidental es menor. El espinel es una línea madre, vamos a llamarle una soga, un cabo largo, con anzuelos, depende del tamaño y la especie objetivo, cada 1 metro, 1,5 metros de distancia entre anzuelo y anzuelo. Es una actividad que requiere mayor esfuerzo porque hay que encarnar, hay que usar más las manos, existe el peligro de engancharse un anzuelo, no tienen la experiencia, la mayoría de ellos, entonces no es fácil que se genere el cambio. El experimento que hicimos fue evaluar cuántos anzuelos necesita un pescador para equiparar la captura diaria con 500 metros de red, que es lo que ellos en promedio usan. Y llegamos a una conclusión de que en promedio, porque hay variaciones diarias, un pescador necesitaría unos 4.000 anzuelos para equiparar 500 metros de red. Pero nosotros no decimos sacar los 500 metros de red y cambiarlos por 4.000 anzuelos. Con que un pescador reduzca el 50% de sus redes a 250 metros de red y utilice 2.000 anzuelos, 2.000 anzuelos no es un número muy grande para un pescador que tiene experiencia o que, de hecho, el experimento nuestro lo hemos hecho con 100, cada pescador con 200 anzuelos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? La única manera es demostrarles que
económicamente es más viable que el uso de redes, que les va a quedar más dinero en el bolsillo. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en este proyecto, trabajando con economistas, con sociólogos, con antropólogos, que nos ayuden un poco a ver la visión que desde la ciencia dura, digamos, de la biología no podemos ver. Y se van sumando los pescadores, van viendo y se van sumando, y hay ya varios trabajando que antes era muy duro nombrar los biólogos, para ellos era nombrar algo malo. Por muchos años la conservación no fue considerado ciencia, en algunos lugares ni siquiera lo es considerado ciencia. En la Argentina creo que estamos un poco atrasados con eso, básicamente porque se ha creído que el que trabaja en la parte de conservación hace ambientalismo o está pintado de verde y que no sabe usar la ciencia o que no es científico. Eso ha cambiado, la verdad es que ha cambiado, y hoy muchos de los proyectos de conservación, si no están soportados por ciencia detrás, no son creíbles. Muchas veces una apuesta de conservación implica pensar también en la sociedad, pensar en el bien común. Esas cosas son cambios de cultura que la Fundación encara a partir de todas sus intervenciones. Y aquí estamos hace 7 años trabajando con esto y cada día más compenetrado y convencido de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hablar con el doctor Jorge Morello. Jorge Morello es doctor en Ciencias Naturales e investigador superior del CONICET. Es ecogeógrafo con experiencia en las regiones del Monte y Chaco. Cofundador y presidente de varias asociaciones como la de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Preside el directorio de Parques Nacionales. Es profesor emérito de la UBA y dicta cursos de grado y posgrado en varias universidades. Es autor de más de 120 trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras. Recibió recientemente el Premio a la Trayectoria Científica. Morello tiene 89 años. Hace un par de meses, en agosto del 2012, la Presidenta de la Nación y el Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, le dieron el Premio a la Trayectoria a Bernardo Uzay. Es un reconocimiento muy particular. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué le significó? Significó mucha alegría, porque había recibido un reconocimiento de afuera. Había recibido un premio a la trayectoria en Harvard. Entonces dije, bueno, se acordaron en mi tierra de que tengo una trayectoria en investigación bastante razonable, he formado gente, tengo prácticamente 3 generaciones de tesistas y trabajo en un tema que para la Argentina es muy importante. Trabajo en un tema que es ordenar un territorio que está en constante cambio y mejoramiento, que es el territorio rural. Y trabajo en consecuencias del avance de la frontera agropecuaria en un país que tiene una frontera agropecuaria hermosísima, pero que se está achicando. Cuénteme un poquito, a ver, cuando usted dice que está trabajando en ello, ¿qué quiere decir estar trabajando? Estar trabajando significa tener un proyecto de investigación privada aprobado por el MinCit, por Barañao, en el cual se nos autoriza a estudiar qué pasa con el desmonte, qué consecuencias tiene el desmonte, qué tipo de tamaño mínimo crítico tiene que tener un bosque para poder conservar sus atributos, de hacer un dosel que tapa el sol o dejar entrar el sol nada más que de 11 a 1, o estudiar qué pasa con la fauna, que la Argentina es un país muy extenso, donde hemos corrido la barrera de los límites australes de la fauna, realmente hasta el Paraguay. Si usted viaja a Mar del Plata, usted va a encontrar que hay un arroyo que se llama Arroyo del Tigre. Sí. Si estudiamos la historia de la Fundación de Buenos Aires, los
tigres habían acorralado los primeros pobladores, tenían pánico al tigre. Ahora nosotros tenemos, por lo mínimo, tigres cerca de la frontera. Lo tenemos en el impenetrable un poquito, que ya no es impenetrable, ahora está penetrado por todas partes, pero de cualquier manera, en el Chaco y en Formosa y un poquito en Salta, tenemos todavía huellas de tigre cuando llueve, deyecciones de tigre, alguna calavera de tigre o algún cuero que se vende clandestinamente. En general, los cueros que se venden en este momento vienen de afuera, vienen del Chaco paraguayo. Si uno tuviera que hacer una descripción de los problemas centrales críticos de la Argentina en su área de especialidad, diría que ¿cuáles son? Hágame una lista de 3, 5, 10. Usted diga, estos no se pueden ignorar porque son los centrales, los más importantes. Bueno, los problemas centrales es que el ordenamiento del territorio y la actividad humana produce efectos. Cuando usted dice el ordenamiento del territorio, ¿me puede educar a mí? ¿Qué quiere decir el ordenamiento del territorio? Significa hasta dónde puedo dejar crecer una ciudad, hasta dónde puedo hacer un suburbano, hasta dónde puedo hacer un barrio cerrado, hasta dónde puedo hacer avanzar la soja, cuán cerca debe estar la plantación de la soja de una escuela si es que yo voy a volar un avión y largar un agrotóxico, cuán cerca debe estar o lejos debe estar de un hospital si yo voy a largar un agrotóxico, qué regulaciones establece el Estado y qué cadena de regulaciones hay, qué normas establece el Estado Nacional, cuáles establece el Estado Provincial, cuáles establece el municipio. En este momento la soja viene empaquetada en un sistema de transgénicos que primero introducen la posibilidad de hacer más de un cultivo por año. En el año agrícola ahora podemos plantar una cosa o dos cosas distintas, por ejemplo, trigo y soja, trigo y maíz. Segundo, podemos trabajar la tierra sin necesidad de voltearla, es decir, sin necesidad de la materia orgánica meterla abajo y levantar el material que es material de lavado y no tiene materia orgánica. La soja tiene un precio tal y rinde al Estado fondos tales que se ha transformado en el cultivo fundamental. No obstante, la tradición hace que existan cultivos regionales que deben ser mantenidos porque existe la infraestructura para ello. Están toda la industria textil desarrollada alrededor del algodón, existe toda la industria de los cítricos desarrollada alrededor de los cultivos regionales de naranja, etcétera, y pomelo en Formosa. Resultado, tenemos que tratar de hacer coexistir cultivos que en determinado momento se vuelven competitivos y gana la soja. Hay que tener un tamaño mínimo crítico para poder trabajar con soja. No se puede trabajar en superficies muy pequeñas. Resultado, llega un momento en el cual el pequeño productor prefiere alquilar para que se una al campo vecino su tierra para hacer un único cultivo. Y desde ese momento se puede transformar en un habitante del borde de las ciudades. Las migraciones internas, sobre todo en los últimos años, digamos en el 80, del 80 en adelante, las migraciones internas han sido muy fuertes porque para trabajar con soja se trabaja con superficies grandes, con mega maquinarias. Usted ha visto, bueno, en Estados Unidos lo ve todos los días, ha visto mega máquinas una al lado de la otra, que parece un ejército napoleónico avanzando,
En esa situación, el pequeño productor está perdiendo, y está perdiendo toda su historia vinculada con un cultivo que es tradicional. Por otro lado, el pequeño agricultor, si decide vivir en su territorio, tiene cultivos que pueden ser afectados por los agrotóxicos, si espolvorea. Por ejemplo, la mandioca es un cultivo básico en el Chaco, sobre todo en el Chaco húmedo, y los agrotóxicos pueden matar los cultivos que están al lado de donde se hace la soja. El desmonte es prácticamente sacar la epidermis verde de un techo que hace que llegue atenuada. La lluvia, las lluvias torrenciales como la del otro día, y llegue atenuado la luz solar. En una palabra, hay una fotosíntesis relativamente baja. Además, el fragmento de bosque es un fragmento de bosque que es un contenedor o un sumidero de dióxido de carbono que se mantiene mientras viva el árbol. Inclusive árboles senectos son excelentes sumideros de dióxido de carbono. En este momento las líneas que yo sugeriría es, primero, se están aprobando en varias municipalidades en Córdoba, en algunos lugares de provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, normas que regulan el espolvoreo con agrotóxicos cerca de las poblaciones, y depende del tamaño de la población. Es un momento en el cual estamos iniciando un experimento. Vamos a tener lugares que van a seguir siendo espolvoreados, vamos a tener niños que van a crecer espolvoreados y niños que van a nacer ya sin espolvoreo. Resultado, los problemas del sistema respiratorio, los problemas de los cánceres de piel se pueden estudiar. Yo personalmente le diría al doctor Barañao, usted que sabe del tema, haga un programa y ponga un subsidio a que se inicie un trabajo a largo aliento para ver realmente cuáles son las consecuencias del polvoreo con Roundup. Espero que no sea de largo aliento, doctor, porque si efectivamente parece una prueba con personas, parece vamos a probar con un grupo de personas y les seguimos espolvoreando, si se mueren después van a ser un número, y si a los otros estos no los espolvoreamos. O sea, espero que sea lo más rápido posible y que se pueda determinar cuál es el alcance de los fungicidas o insecticidas o como sea que se llamen, los que matan las plagas. Exacto. Yo cuando lo escucho hablar, y antes de hacer una pausa, lo escucho como si alguien estuviera planificando el país. Exacto. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y quiero preguntarle sobre eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Estamos hablando con el doctor Jorge Morello, que como ustedes escuchan acaba de describir que tiene 88 años y sigue conversando con la misma pasión. Yo había hecho una sola pregunta y él logró hablar e hilvanar una cosa muy interesante sobre cómo se puede planificar el país desde un lugar totalmente distinto del que usted y yo estamos acostumbrados por lo menos a escuchar. Ahora seguimos.